nada sencillo, sobre todo tiene que ver con saber de qué somos capaces, eso es algo muy importante. La confianza que tenemos en nosotros mismos nos va a definir la calidad de nuestras decisiones. O sea, si somos personas con una autoestima baja, con una falta de confianza personal, siempre vamos a dejar que otros decidan por nosotros. Cuando nosotros tenemos muy claro quiénes somos, nosotros vamos a asumir el riesgo de las decisiones que tomamos. Entonces, ustedes hace 2 años, algunos otros un poquito menos, tomaron la decisión de emprender. Y ese es un camino nada sencillo, pero sí a la larga muy redituable. Entonces, vamos a ver precisamente qué ha estado haciendo la Secretaría de Economía en relación con este proyecto. La Secretaría de Economía hace aproximadamente 2 sexenios inicia creando, primero le cambian el nombre a la Secretaría, ustedes recordarán que antes se llamaba Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y después pasó a ser la Secretaría de Economía. Cuando esto sucede, se crea algo que es muy importante, que es el Fondo PYME. Este fondo viene y aglutina prácticamente todos los fondos de financiamiento para las empresas. Aunque va dirigido mucho a las PYME, es decir, a las pequeñas y medianas empresas, también atiende 2 programas específicos. Uno de ellos es el programa de emprendedores y el otro el programa de microempresas. Este sexenio se crea el concepto de México Emprende. Ustedes recordarán que el licenciado Felipe Calderón platicaba y hablaba mucho en sus discursos de hacer de México un país de emprendedores. Y bueno, esto viene respondiendo a una dinámica internacional. Si ustedes han escuchado lo que ha sucedido en prácticamente todo el mundo, sobre todo en Europa, África y Asia, nos estaremos dando cuenta de que estamos viviendo una crisis económica bastante fuerte. Esto fundamentalmente por la migración de las personas y sobre todo por el agotamiento de ciertos modelos de producción. Uno de ellos, el modelo de la gran empresa. La gran empresa ha pasado a ser prácticamente una pieza de museo y vemos hoy, sobre todo en el Pacífico Sur, lo vemos incluso en Estados Unidos, que el concepto está hacia el small business, es decir, hacia los pequeños negocios. El 80% de los negocios en Estados Unidos son pequeños negocios, a razón de lo que cualquiera podría pensar. ¿Sí? Las grandes corporaciones, los grandes grupos efectivamente existen, pero la gran población de empresas está orientado hacia los pequeños negocios. Lo mismo ocurre sobre todo en Asia, ¿sí? En Japón, en Singapur, que es la primera economía a nivel mundial, en China, donde se está orientando todo hacia una labor del pequeño negocio. ¿Por qué? Porque un pequeño negocio tiene una característica muy importante. Tiene flexibilidad, porque son pocos los niveles jerárquicos que existen. Tiene también poco personal. Lo que sí debe de tener estos pequeños negocios es el apoyo en alta tecnología. Es decir, deben ser negocios de pocas personas, de poca estructura administrativa, pero con el principal y el mayor apoyo tecnológico que puedan tener para operar. Y también son empresas de altísimo rendimiento. Tenemos empresas de 8 o 10 personas que están facturando entre 30 y 80 millones de dólares mensuales. Esto significa que no necesariamente una microempresa tiene que vivir al límite, ¿no? En el punto de equilibrio o más allá del punto de equilibrio. Por eso es muy importante que ustedes tengan bien claro cuál es la fortaleza que ustedes tienen para crear una empresa. En este caso, bueno, todos quisiéramos tener un edificio como el World Trade Center, tener a lo mejor 13,000 empleados y otras cosas más, ¿no? Pero créanme que estas empresas están tendiendo a desaparecer porque se vuelven sumamente costosas, es muy difícil su operación y algo que es muy importante, tardan mucho en reaccionar a los cambios del mercado. Entonces, la empresa en general se está moviendo a formar microempresas. De ahí entonces que este cambio entre el modelo anterior y el modelo nuevo de hacer negocios, pues es lo que tiene
al ras del colapso prácticamente a todo el mundo. Otro esquema es que durante muchos años se nos educó para solicitar empleo, ¿no? O sea, nosotros salíamos y buscábamos un empleo, es decir, no sé, más bien estudiábamos para conseguir un buen empleo, ¿no? Y muchos de los conceptos familiares todavía siguen siendo ahí. Probablemente algunos de sus familiares, cuando ustedes le dijeron es que yo quiero emprender, lo primero que les dijeron es estás loco. Y le dijeron estás loco si eres joven y más si ya teníamos algunos años, ¿no? Estás más que loco, ¿cómo vas a emprender? Eso no da resultado, eso es para gente que tiene dinero, eso es para gente que le heredan la empresa, etc., etc. Y bueno, finalmente el mundo es de los locos, ¿no? Porque si no fuera por los locos, este mundo no hubiera avanzado, este mundo no trascendería y no habría revolucionado el mundo de cómo empezó a cómo está el día de hoy. Y es precisamente por esas personas a las que les llaman locos. Así es que qué bueno que estemos en esta área en donde somos locos creativos y no cuerdos, desempleados y decepcionados de la vida, ¿no? Que hay muchos caminando por la calle. Entonces, les damos la bienvenida y bueno, aquí la intención es precisamente hacer que México emprenda, es decir, que todos nos volvamos emprendedores. ¿Qué significa esto? Bueno, no necesariamente se trata de crear un negocio, pero si yo tengo alguna actividad productiva, un autoempleo o simplemente trabajo para alguien, debo ser emprendedor. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que hoy tenemos más de 3,5 millones de ninis, o sea, hay gente que ni estudia ni trabaja y lo que implica que no hace nada, ¿no? O sea, respiran porque es una función natural, pero nada más, ¿sí? Entonces, bueno, el ser emprendedor implica accionar, ¿no? Movernos, tomar iniciativa, construir, atrevernos a fracasar, ¿sí? Y al final lograr nuestros objetivos. ¿Por qué? Bueno, porque nadie ha hecho la tarea, cuando aprendimos a escribir, no la primera vez que tomamos un lápiz y un cuaderno nos salió perfecta la plana, ¿verdad? Hubo que hacer muchos ensayos, tuvimos que pasar muchas planas de tarea hasta que logramos dominar la actividad. Lo mismo pasa con el emprendedurismo. Significa que hay que hacer muchas planas para que ustedes puedan lograr su objetivo. Entonces, cuando alguna plana les salga mal, no se preocupen, denle la vuelta a la hoja y aprendan eso sí de por qué les salió mal la plana anterior y continúen con la que sigue. Bien, en este sentido vamos a darnos cuenta que en México, en las cifras todavía del 2008, nosotros vemos que el 96% de las empresas en México son microempresas. Es decir, podemos decir, bueno, estamos bien porque Singapur, la mayoría de sus empresas son microempresas, Estados Unidos también son microempresas, pero ¿qué creen que pasa? ¿Cuál creen que sea la diferencia? Uno, la esperanza de vida de las microempresas, la mayoría cierra antes del año, ¿no? El promedio de vida de una microempresa ya anda entre 6 y 8 meses de vida, ¿sí? Y segundo, las microempresas que existen aportan del 30% que aporta la empresa en México al Producto Interno Bruto, aportan solo el 35%. O sea, del 30% que apoyamos las empresas al Producto Interno Bruto, porque acuérdense que el Producto Interno Bruto está formado por el ingreso del turismo, sobre todo Cancún, por el ingreso de divisas de los indocumentados y el otro 30% está aportado por las empresas mexicanas. O sea, la empresa mexicana no es la que aporta al 100% el Producto Interno Bruto. Y de ese 30%, el 35% lo aportan las microempresas, cuando el 96% de la base empresarial son microempresas. O sea, la microempresa está siendo una empresa no productiva. Aunque son muchas, no son productivas. ¿Por qué? ¿Se acordarán? Les dije cuáles eran los requisitos de la microempresa exitosa. Sí, ahorita que iniciábamos la plática, ¿alguien nos podrá
Recordar que dijimos que distinguía a las microempresas de Estados Unidos y a las de Asia. ¿El uso de qué? El uso de tecnología. Lo que significa que ese 96% de empresas, microempresas que hay en el país, operan de manera artesanal. Todavía, si llevan un cuaderno para hacer las cuentas, ya es una ganancia. ¿Sí? Digo, porque a veces ni cuaderno llevan, ¿no? Todo lo llevan en la mente, ¿no? Y es que sí me acuerdo, y es que en qué gasté esto, y en qué compramos, cuándo lo compramos, a quién se lo compramos, no lo sabemos. Todos los días se reinventa la empresa. ¿Por qué? Porque no llevamos un sistema básico de administración y menos un sistema de administración fundamentado en la tecnología. ¿Están viendo áreas de oportunidad? Yo espero que sí, porque además ustedes van a ser desarrolladores o son desarrolladores de tecnología, ¿sí? Significa que si el 96% de la empresa en México es poco productiva por falta de tecnología, bueno, pues ahí existe un área de oportunidad muy importante, ¿sí? ¿Qué implica esto? Bueno, que nosotros podamos apoyar el desarrollo de estas microempresas y sobre todo que cuando nazcamos, no nazcamos como una empresa o una microempresa analfabeta, ¿sí? Porque nacemos analfabetas porque no sabemos de computación, ¿no? No sabemos de inglés y mucho menos sabemos de negocios, ¿no? Pero sí hacemos marchas y paros para que no nos enseñen ni computación ni inglés, ¿no? Algo está pasando, yo creo que a lo mejor no han leído las noticias internacionales o piensan de alguna manera diferente, ¿sí? La realidad es que estas microempresas, ese 96% de microempresas, no tiene una tecnología básica, ¿sí? Obviamente de computación, es gente que tampoco tiene un concepto de negocios y que abrió el negocio, bueno, porque se quedó desempleado, porque alguien le dio una indemnización o porque juntó los ahorros o porque vino a la Secretaría de Economía y quería un fondo de financiamiento para aperturar su empresa, ¿ok? Y así está operando, precisamente ahí radica el que de estas empresas que nacen cada año, pues por lo menos un porcentaje más allá del 80% muera antes del primer año. ¿Por qué? Porque no podemos ser competitivos, ¿sí? Y la palabra clave, ustedes saben que en todos los sectores, sobre todo en el sector empresarial, es la competitividad, que ahorita vamos a hablar de qué se trata, ¿ok? ¿Qué implica en la aportación de empleos? Bueno, pues estas microempresas aportan el 40% de empleo en México, lo que implica que son un mal necesario. Pero entonces, por mucho que hagamos marchas, plantones y mítines, si la empresa es poco productiva, no nos va a poder pagar más. ¿Estamos de acuerdo? O sea, los salarios siempre van a ser malos porque la productividad de la empresa es mala. Entonces no puede pagar buenos salarios, ¿ok? Lo que implica, bueno, pues sí, o quieres chamba o si quieres buen salario, no soy tu opción. Y los que pagan buen salario son pocas las plazas de empleo y muy demandadas, ¿ok? Sin embargo, son muy importantes porque aunque sea poco, pero generan empleos y esos empleos que generan, pues tienen un sueldo para la gente que trabaja ahí. También, bueno, aquí está la aportación, me fui muy alto, aportan en el 2008 el 15% del Producto Interno Bruto, ¿sí? O sea, ni siquiera el 30%, el 15% del Producto Interno Bruto lo aportan estas microempresas. ¿Se entienden ahora por qué estamos como estamos? Y por qué la Secretaría de Economía tiene un énfasis muy importante en hacer que las empresas que nazcan sean empresas altamente productivas, primero porque son las que dan empleo a los mexicanos y segundo porque hay que mejorar su producción y su aportación al Producto Interno Bruto. La empresa grande, que abarca el 0.2%, aporta el 48% del Producto Interno Bruto. O sea, son pocas las empresas grandes, pero aportan una buena participación al Producto Interno Bruto. ¿Qué implica esto? Bueno, que la Secretaría de Economía puso mucho énfasis en que estas pequeñas y medianas empresas busquen crecer, porque ahí está la clave del desarrollo nacional. Por eso establece un concepto de pequeña empresa que, aunque aporta salud, solo el 14% del Producto Interno Bruto,
genera el 14% de los empleos, casi igual que las micros, pero las denomina empresas gacela. ¿Por qué? Porque hay pequeñas empresas de muy alto crecimiento, o sea, son empresas de menos de 100 personas, pero que generan un crecimiento muy, muy fuerte. Y por último, la mediana empresa, que si la tratamos bien y la sabemos conducir, puede convertirse en una gran empresa, no a lo mejor en el número de personas que trabajan en ella, pero sí en producción y sí en su mercado, ¿ok? De ahí entonces también que veamos lo que aportan en cuanto a empleo y Producto Interno Bruto. Bueno, esto lo estábamos viendo ya cuando compactamos los dos esquemas y nos damos cuenta que la pequeña y mediana empresa puede hacer la diferencia. Por eso se crea el programa PYME, ¿no? El programa para la pequeña y mediana empresa. Pero todavía hay mucho que hacer por las micro. El reto de mediano y largo plazo, pues es obviamente que pasemos del 2008 al 2012 del 96% al 94%, o sea, no quiere decir que queramos eliminar a la microempresa, sino queremos que la microempresa se transforme en una pequeña empresa y la pequeña empresa se transforme en una mediana empresa. Y para el 2030, las microempresas solo representen el 80% de las empresas en México. Esto nos ayudaría a nosotros en cuanto a ingreso per cápita de los mexicanos. Sí. Entonces la idea no nada más es que ustedes emprendan, sino que además de emprender, ustedes generen una microempresa, ¿sí? La microempresa, su característica esencial es que son menos de 10 personas, ¿sí? Y factura hasta 3 millones de pesos al año, promedio, ¿no? Ya quisiéramos que muchas facturan 3 millones de pesos, pero bueno, esas son las cifras de la Secretaría. Lo que buscamos entonces es que estas microempresas vayan creciendo y se conviertan en pequeñas y las pequeñas se conviertan en medianas. Y de ser posible, las medianas se conviertan en grandes empresas. O sea, ese es nuestro sueño ideal. ¿Y ya se dieron cuenta hasta cuándo? O sea, para aquellos que decían que el mundo se va a acabar en el 2012, bueno, si se acaba en diciembre ya nos resolvieron el problema, ¿no? Pero si no se acaba, la tenemos muy difícil porque tenemos una meta muy fuerte, ¿sí? Y 2030 se oye muy lejano, pero no lo es, ¿no? Son 18 años a partir de este momento y que bueno, si no hacemos las cosas necesarias, van a pasar esos 18 años y vamos a seguir contando esta historia todavía, ¿no? Nada más que a lo mejor en lugar de ponerle 2030, pues le pusimos 2050, ¿no? Para irnos, porque así somos los mexicanos, ¿no? A la vez que se nos cumple la fecha de plazo, pues la extendemos. Adelante, por favor, ¿sí? Entonces, este es el gran reto que tenemos y que es un reto que se ha compartido, o sea, esta es la visión que tiene la Unión Europea. Ya después hablaremos qué está pasando por allá, pero bueno. Aquí está como la Secretaría de Economía tiene segmentado al sector empresarial y el fondo PYME, del que yo les hablaba, que es un fondo de apoyo para el desarrollo de la empresa, maneja estas categorías para ser apoyadas a través de ese fondo. El primero de ellos es el esquema de nuevos emprendedores. En este fondo se les apoya a través de la capacitación, a través de las incubadoras de empresas, para que ustedes se capaciten en una formación empresarial. No es lo mismo saber de tecnología que saber hacer negocios. Nosotros vemos que hay personas a veces que son o tienen muy pocos estudios, pero son muy exitosas en los negocios. ¿Por qué? Bueno, porque hay ciertos esquemas que no comparten y que de alguna manera les van sirviendo para avanzar, ¿no? Y a veces cuando nosotros estamos muy formados, como que aceptar ciertos cambios de esquema, de visión, de que alguien nos diga qué hay que hacer, como que no los aceptamos mucho. Y esta resistencia al cambio que a veces tenemos las personas que nos formamos en una escuela es nuestro principal punto en contra. Entonces, compañeros, aquí la recomendación es, si yo quiero ser empresario, tengo que
ser flexible y aprender lo más que pueda. No nada más de mi área de especialidad, sino sobre todo de cómo hacer negocios. A lo mejor no los voy a hacer yo, pero sí debo de saber cómo se hacen, porque a muchos inventores, a muchos tecnólogos, pues han quedado en la calle porque alguien los administraba, ¿no? Y el que los administraba, pues los administró también, que se hizo rico a costa del otro. Entonces, sí es importante saber cómo debe de funcionar un negocio, aunque yo no lo vaya a administrar. Aquí hay un financiamiento que se llama Capital Semilla. Este financiamiento es para apoyar a las empresas desde la gestación de su idea hasta la puesta en marcha. El financiamiento en Capital Semilla es de mínimo 50,000 pesos hasta 500,000 para empresas tradicionales y empresas de tecnología intermedia, es decir, que tienen algún proceso mecanizado, ¿no? Y de hasta 1,5 millones para empresas de alta tecnología. Es decir, cuando ya metemos algún sistema de control numérico, alguna cuestión de robótica, algún desarrollo de alguna cuestión molecular, o sea, ya que trabajamos con cuestiones mucho más avanzadas de ciencia y tecnología, nos pueden dar hasta 1,5 millones para iniciar mi negocio, ¿sí? Lo único pues es que tenemos que estar dados de alta como persona física con actividad empresarial, no nos cuesta, no trabajo para Hacienda tampoco, porque luego me dicen, la doctora trabaja para Hacienda porque usted le hace mucha publicidad. No, lo que pasa es que si no estamos registrados, no nos pueden dar apoyos, ¿ok? Y no necesitamos abrir una AC o una cualquier tipo de asociación para que la Secretaría nos apoye. Podemos trabajar con el esquema de persona física con actividad empresarial. Si ya me constituí y el siguiente año yo ya soy una microempresa, puedo seguir aspirando a fondos de parte de la Secretaría. Uno, la capacitación, la asistencia técnica, la participación en eventos, la promoción, la participación en expos, en ferias, en mesas de negocios, lo va a apoyar la Secretaría para todos los sectores. Y lo que sí es importante es que una vez teniendo 2 años de operación y pudiendo mostrar ingresos, la Secretaría me puede apoyar hasta con 2 millones de pesos, ya para fortalecer mi operación, ¿sí? Entonces, el proceso del Fondo PYME lo que busca es apoyar a cada nivel de empresa en lo que necesite para empujarla a que vaya al siguiente sector. En 2 vías, una de ellas es todo lo que es apoyo para la capacitación y la otra en financiamiento, ¿ok? ¿Son lentos los trámites? Pues sí, ya saben que sí, porque son mucha la documentación, también son muchos los aspirantes, pero sí se consigue. Perdón, adelante por favor. Esto nos lleva entonces, bueno, aquí están los servicios que da el Fondo PYME. En la página de economía hay una parte que se dice reglas de operación y ahí pueden ver qué apoyos da de estos que están mencionando y el monto de aportación de cada uno de estos. Lo que es el famoso fondo perdido que muchos emprendedores llegan a pedirnos, no es más que el subsidio que se da, pero para capacitación. Todo lo demás es financiamiento. Sí, y aquí está los niveles en los que se está trabajando y aquí hay algo muy importante. Ya hablábamos de las incubadoras, ya hablábamos del Programa Nacional de Microempresas, pero también hay un Programa Nacional de Franquicias. Quiere decir que si ustedes desarrollan un modelo de negocio muy bueno, ustedes lo pueden franquiciar, ¿sí? Tenemos hoy empresas, grandes empresas a nivel nada más de México, no nada más a nivel internacional, operando en México como franquicias, y no todas son extranjeras, ¿sí? Alrededor más o menos del 40% de las franquicias en México son franquicias mexicanas. Y lo que estamos buscando, pues es obviamente que estas franquicias vayan al extranjero, porque es la mejor forma de exportar nuestro proyecto. Y si desarrollamos software, pues es más fácil exportar. ¿Por qué? Pues porque no necesitamos necesariamente que ponerlo en una cajita, ¿no? Se pueden hacer entregas online y podemos comercializarlo pues, en cualquier parte del mundo. Por eso es importante la visión de negocios, ¿no? Porque si nos quedamos pensando que todo se tiene que hacer en la forma tradicional, limitamos el crecimiento de nuestro negocio.
También les queremos comentar que el proceso de desarrollo de software en México es un área de oportunidad muy vasta, por lo que también les invitamos a que sí exploren este territorio, porque además es muy bien pagado. Y bueno, viene el desarrollo de proveedores, se abrió la compra de productos en el mercado, en el gobierno federal, ya como una consigna, el 40% de las compras que hacen las que hacen las secretarías de Estado, las tienen que hacer a las microempresas, ¿sí? Precisamente para impulsar su crecimiento. Adelante, por favor. Ustedes me van a decir, bueno, ¿qué pasa ahora con el cambio de gobierno? Bueno, si ustedes vieron en una parte anterior, antes, ahí aparece el Fideicomiso México Emprende, lo que significa que todos estos programas están quedando blindados ahorita porque se crea un fideicomiso para operarlos, lo que implica que las decisiones que tome el nuevo gobierno van a ser muy respetables, pero algunos programas, sobre todo estos programas que fueron los básicos para hacer crecer al gobierno, a la empresa, quedan protegidos a través de un fideicomiso. Lo que implica que hay continuidad, porque a lo mejor ustedes dicen, bueno, pues a lo mejor ya el año que entra ya cuentan otra historia. Seguramente va a haber cambios en la Secretaría de Economía muy fuertes, pero lo que sí, los programas más importantes, como es este programa de emprendedores, como este programa de microempresas, de franquicias, queda blindado con la operación de un fideicomiso. También nos unimos con la banca comercial, quien está dispersando en este momento Capital Semilla, ya no es un organismo privado, ya es la banca nacional, estamos operando ahorita con 4 bancos, por lo que implica también que el programa de Capital Semilla continúa, pase lo que pase en el siguiente gobierno. ¿Qué hace la Secretaría de Economía? Bueno, con este fideicomiso, él da las garantías, es decir, él queda como garante del recurso que la banca le otorgue a los emprendedores, con la única condición de que respete tasas preferenciales y un manejo diferenciado de los financiamientos. O sea, no entramos al concepto tradicional de la banca, sino siguen operando como un programa de apoyo porque tiene las garantías de la Secretaría de Economía. Y por último, bueno, sigue habiendo los intermediarios financieros porque se crean varias SOFOMES para poder bajar recursos de la propia Secretaría y poder seguir apoyando la compra de infraestructura, la compra de maquinaria, capital de trabajo, etcétera, que requieren las empresas. ¿Ok? Entonces, en general, estos son los servicios que la Secretaría ofrece. Los pueden ver ustedes en la propia página de la Secretaría, los pueden ver en los centros México Emprende. Si ustedes entran a la red, a la página de la Secretaría, hay una red nacional de incubadoras de empresas para que pudieran seleccionar alguna para poder incubar su proyecto. Pueden ir directamente a la Secretaría de Economía, ahí en Insurgentes, frente a Plaza IN. Hay un área que se llama Primer Contacto. Y bueno, aquí con Telmes Hub estamos haciendo una alianza para que puedan ustedes tener todos estos servicios directamente aquí en las oficinas. Entonces, esa es la manera de celebrar. Yo creo que la mejor manera de celebrar un aniversario pues es creando, ¿no? Es avanzando, y yo creo que ha sido muy provechoso la celebración que hace Telmes Hub, capacitándolos y sobre todo acercándoles todos los apoyos que ustedes requieran para poder continuar en su marcha de emprendedores. Y lo único que nos queda pues es que ustedes quieran, que no desistan de este esfuerzo como emprendedores, y que pase lo que pase, sepan que tienen una meta que cumplir, y que siempre antes de que amanezca es cuando el cielo se ve más oscuro. Entonces, por muy difícil que lo vean, créanme que van a encontrar resultados muy positivos, porque tenemos muchos emprendedores como ustedes que lo han conseguido. Entonces, muchas felicitaciones a todos, esperamos verlos ya en un siguiente evento ya como grandes empresarios. Gracias a ustedes. Agradecemos mucho a la doctora Lourdes Yáñez, y en este momento la doctora Carla hará un breve reconocimiento, entregará un breve reconocimiento a la doctora. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Nosotros ya tenemos como tal un proyecto en marcha. Tratamos de buscar apoyos aquí en México y fue bastante complicado. Algunas cosas en la cuestión de trámites del Fondo PYME consideramos que revelaran secreto profesional de nuestro proyecto. La pregunta concretamente es,
¿Quién evalúa estas propuestas? Bueno, siempre les recomendamos, por ejemplo, en el caso de todos los creadores, que empiecen ustedes por la parte de protección industrial, ¿sí? Regularmente la gente cuando llega a las incubadoras, su primer gran problema es que no quiero que se enteren de mi proyecto porque pues me lo vayan a piratear, ¿no? El problema es que si no nos enteramos del proyecto, pues tampoco les podemos decir qué apoyos vamos a tener y qué mercados y si es viable, ¿no? ¿Sí? Alguna vez llegó un emprendedor que me decía que traía la fórmula de la energía infinita, pero que para que me la mostrara le tenía yo que dar 200,000 pesos, ¿no? Y le dije, pues a mí no me interesa conocer tu fórmula, ¿no? O sea, si quieres incubar tu proyecto, pues podemos hacer una carta de confidencialidad y lo que tú uses y mandes, pero así como que ¿sí? Entonces la recomendación es, si ustedes tienen mucha desconfianza porque el proyecto es muy bueno, consideran que se los van o se los pueden piratear, que eso nos va a ocurrir con protección o sin protección, también se los quiero decir. ¿Por qué? Porque acuérdense que la protección nos va a cubrir en México y después tenemos que hacer una protección para los países a donde queramos comercializar. Si nosotros no hacemos estas dos cosas, llega alguien de otro país, se lo puede llevar sin mayor problema y patentarlo en otro país, ¿ok? Entonces, sí es bien importante acudir a la asesoría de qué hay que hacer si no quieres mostrar tu proyecto, ¿no? De cómo lo protejo. Y esto te lo puede dar el propio INPI, te puede decir, ahí hay otro fantasma, ¿no? Que nos dicen que en el INPI se roban las investigaciones y demás, o sea, vivimos en la desconfianza, también por eso no crecemos. Nosotros les decimos siempre a los emprendedores que la mejor forma de proteger un invento o un desarrollo es sacándolo a la luz pública. O sea, regístrenlo, pero comercialícenlo lo más rápido que puedan y estén preparando la siguiente innovación, ¿sí? Es la única forma de protegerlo, porque pues, aunque tú tengas una patente, si viene, por ejemplo, o incluso, pues aunque no venga con patente, va a entrar a otro tipo de mercados en donde no lo pueden tirar. Entonces, por eso es muy importante sí conocer las estrategias de mercado, conocer qué es lo que se tiene que hacer para protegerlo a nivel de mercado. ¿Ok? Lo protegimos, bueno, tenemos todo cubierto. Otra pregunta, ya no cumplimos todo el proceso, ya no llegamos al financiamiento como tal. ¿Es un financiamiento a fondo perdido o se tiene que pagar? No, no hay fondos perdidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un número creciente de empresas, ¿sí? Entonces, el financiamiento que se otorga a una empresa tiene que ser regresado para que pueda ser otorgado a otras empresas. Entonces, por eso no se habla de financiamientos a fondo perdido. Durante mucho tiempo en el país sí hubo apoyos directos para la empresa, pero se abusó de ellos, ¿no? Se compraron autos, se compró las vacaciones, la fiesta de 15 años, ¿no? Y bueno, en base a eso se cambiaron las reglas del juego, ¿sí? Y bueno, ya por último, nosotros ya hemos recibido apoyo, bueno, capital de inversionistas privados. En este caso también aplicamos para… Sí, mientras no sea fondos de diferentes secretarías para un mismo proyecto, se vale. O sea, tú puedes pedirle a una secretaría para tu proyecto, nada más, para un solo proyecto. Pero si aplicaste con capital privado, no hay ningún problema para que te puedan apoyar por parte del gobierno. Por ejemplo, en un proyecto dado, como lo que dice él, sobre todo en desarrollo de software, ¿no sería factible que en una secretaría específica se pidiera un fondo, otra secretaría otro fondo, pero a una componente específico de ese proyecto? Se tendría que revisar porque hay un programa específico que o sea, fondos combinados se dice, ¿no? Depende para qué los vayas a pedir, porque por ejemplo, existe el fondo de ProSoft, que es el fondo para el desarrollo de software, y te lo financia la secretaría cuando hay un sector productivo interesado, es decir, que las farmacias te dijeron que quieren ese software, entonces la secretaría te da una parte y el sector industrial que lo va a ocupar te da la otra. Ahí podría ser para el desarrollo del software. Lo que podríamos hacer es que para la puesta en marcha de tu empresa puedas recibir capital semilla, ¿sí? Ahí sí se vale, porque vienen para dos cosas diferentes. Pero no podemos pedir capital semilla para el desarrollo del software, porque ahí hay un programa específico, ¿ok? Ahí sí también hay que conocer un poquito
reglas de operación para que sepan también sí cómo pueden apoyar todo el desarrollo, ¿no? No cómo obtener más dinero, porque al final es un crédito y hay que pagarlo, ¿sí? En el caso de PROSOP no, el caso de PROSOP es un subsidio, lo que implica que no hay que devolverlo, ¿ok? En el caso de Capital Semilla es del 9% anual sobre saldos insolutos. Quiere decir que mientras más disminuya la deuda, disminuye el interés. PROSOP regularmente está prestando el 50% del proyecto. Sí, se ve, hay una serie de requisitos que hay que… No, PROSOP no, él te da el financiamiento como un fondo de apoyo al desarrollo del software y nada más hay que cumplir con los requisitos, ¿no? O sea, entregar el software, o sea, que se le entregue al sector, que el sector quede satisfecho, que se entreguen los documentos de las empresas participantes, etc., ¿no? Regularmente Fondo PYME opera más con comprobantes documentales más que con el desarrollo del proyecto. ¿Ok? Bien, no sé si existe alguna otra pregunta. Bueno, jóvenes, sí. Para hacer la corrida financiera del proyecto. Sí, sí existen simuladores, incluso simuladores del negocio mismo. No nada más de la corrida financiera, sino de las características del propio proyecto. ¿Sí? En la página de la Secretaría, www.se.org.mx. ¿Ok? Bien, nada más. Bien, los de este lado, sí, preguntaban los de este lado, ¿me entendieron todo? Bueno, a los de este lado les vamos a preguntar. Muchas gracias, jóvenes, muchas felicidades y nos seguimos viendo pronto. Está el nombre del licenciado. Y bueno, pues damos las gracias a la Secretaría de Economía. Vamos a estar firmando una alianza con ellos para venir a dar todos esos cursos aquí a Telmex Hub para ustedes, para que ustedes no tengan que ir a ningún otro lado y lo puedan encontrar aquí. Y bueno, va a ser a partir de enero. Son diferentes módulos, entonces vamos a estar repitiendo los módulos, obviamente, ¿no? O sea, se da un módulo completo y después, al finalizar, empezamos otro módulo y así sucesivamente, ¿no? Pues para que ahora sí todos los hovers tengan todas las herramientas y no tengan ninguna excusa para emprender. Aquí se les van a dar todas las herramientas, tanto tecnológicas como teóricas. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y vamos a tener un receso para unos 40 minutos para ir a comer algo súper rápido y regresamos con las presentaciones. Bueno, vamos a tener unas palabras de Cuela, otra vez, Cuela Hermans, porque tiene mucho que decirnos, mucho que compartirnos. Y después seguimos, inmediatamente después, con las presentaciones de los proyectos de CETIN. CETIN es un proyecto muy padre que a todos les puede interesar y yo estoy completamente segura que todos tienen algún familiar, amigo, novio o novia que le gustaría entrar a CETIN. Y bueno, ellos van a estar compartiéndonos sus proyectos, son súper interesantes y bueno, no se lo pueden perder. Otra cosa, después… En esta área tenemos unas computadoras para unas evaluaciones y bueno, para que nos dejen sus comentarios. Y a todos los que nos contesten, pues les vamos a dar un premiecito para hoy en la noche. Se los va a dar, bueno, se los van a dar acá a los chicos encargados de las encuestas para que nos acompañen en la noche. Va a haber una sorpresa. Y bueno, también de aquel lado tenemos unos chicos grabando testimonios del cumpleaños de Telmex Hub, qué es lo que les ha servido de Telmex Hub, qué es lo que les gusta, qué no les gusta, porque también nos sirve eso, qué les gustaría tener en Telmex Hub. Bien, es que son pruebas de que realmente estamos en vivo para los que nos están viendo en streaming, chavos. Regresamos, nada más les quiero decir, también va a haber un pequeño obsequio para aquel seguidor en Twitter
que sea el seguidor número 10.750 en Telmex Hub, al 10.755, 10.760 y en Facebook el que sea el usuario me gusta 11.070, son 11.069 ahorita, así que chicos pueden participar. Los invitamos nuevamente a que nos sigan a través del hashtag cumple Telmex Hub. Bueno, otra vez, chicos, nos esperamos para un